saludamos con el analista político, consultor político Jacobo García, que nos acompaña vía telemática. Jacobo, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Afortunadamente estamos en los últimos días de la campaña electoral, ya cada organización política está organizando sus cierres de campaña. ¿Cómo ha visto, cómo analizar cómo se ha desarrollado esta campaña electoral? A la vista de todo el ciudadano común y corriente, pues no somos expertos, pero decimos así, una campaña particular, singular, desigual, con una serie de preferencias al presidente candidato, con autoridades alcahuetes de esas preferencias y con otras calculando los pronunciamientos. Pero bueno, usted es el experto y nos dirá cómo mira, cómo se analiza esta campaña. Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿sí me oyen bien? Perfecto. Perfectamente. Bueno, chévere, nada, un gusto saludarlos y un saludo a la audiencia. Bueno, Licenia, a ver, vamos al contexto. Es un año de gobierno y esto ya te marca una campaña diferente. No es lo mismo ir a una campaña de 4 años que de un año. Importante lo que has dicho, al ser solo un año y al estar en este limbo, ¿no? Que hoy soy candidato, mañana soy presidente, ahora soy candidato, mañana presidente, parece más un referéndum casi a Noboa que una campaña electoral igual y competitiva entre todos. Y si le sumas un poco esta inercia de la que venimos del año pasado al ser un año de gobierno, yo creo que esta es la tercera vuelta de 2023, más que una campaña de 16 candidatos. Es decir, la gente se ha concentrado en los dos polos, en las dos grandes identidades, con la diferencia de que por primera vez en 7 años el anticorreísmo va con una opción de continuidad, donde Noboa, queramos o no, es diferente a Lasso y Moreno y ha aglutinado más voto y otras cosas diferentes en su estilo que no tenían los otros dos y que los otros dos no pidieron en la continuidad en las urnas. Así que básicamente esto y pues nada, del lado de la oposición, insisto, mucha mediocridad de liderazgos, 16 candidatos que lo único que hace es infoxicarte más y alejarte, hacer más apática la campaña. Y bueno, nada, creo que al final correísmo y anticorreísmo sigue estando ahí, ¿no? Más importante de lo que todos pensamos. Hola Jacobo, qué gusto saludarte, gracias por atendernos de última hora. Encantado, amigo, encantado. Yo pensé que ibas a sacar la campana cuando Licenia te pregunta de Atamaín. No tengo campana. Ah, ¿no tienes ahí la campana? Bueno. Oye, esto no te voy a pedir que seas adivino, pitonizo, sé que no tienes una bola de cristal, ¿no? Pero la semana anterior... Sí. La semana anterior ya tuvimos, digamos, un abreboca de lo que iba a ser el último tramo de la campaña, ¿no? Banderas falsas, ¿no? Lo de la lona, etcétera. Y esta semana, ¿crees que la cosa se va a complicar más, va a empeorar más? Y te quiero preguntar algo que a mí siempre me genera mucha inquietud y es, estas campañas falsas, muchas de ellas acompañadas de troll centers y de activaciones en redes sociales, ¿generan algún efecto en el votante, el indeciso, el elector que no sabe por quién decidir? ¿Mueve sus sentimientos, sus emociones, motivado justamente por las noticias falsas que puedan promover determinadas candidaturas? A ver, por un lado hay que señalar que no son 16 candidatos, son 17. Y la candidata número 17 se llama Diana Salazar. No es casualidad que la señora ha regresado, ¿verdad?, por todo lo alto. No es casualidad que regresa y a 2 semanas, y veamos qué pasa esta semana, empiezan a moverse, ¿no? Por ahí procesos, se agilitan, se da preferencia a ciertos procesos cuando hay otros que llevan 4 años ahí bajo llave, ¿no? O sea, esto no es casualidad. Yo creo que ya estamos entre personas adultas y quien niegue esto, pues bueno, pues muy bien, que se vaya a una sauna a darse una vuelta. Entonces, dicho esto habla también de lo que decía Licenia, una campaña tremendamente desigual, es decir, en la que el candidato presidente no solo no tomó licencia, no solo se está pasando la Constitución por el forro todos los días, sino que tiene alineados a todos los poderes del Estado, dígase CNE, el TCE y la fiscal. ¿Que van a hacer algo? Es muy probable. Y si lo hacen, esto quiere decir, amigo Alexis, que no es verdad que Noboa saca 15 puntos a Luisa, porque no hay ningún estúpido que con 15 puntos de diferencia se pone a hacer estas cosas. Como no hay ningún estúpido que casi a punto de ganar en primera vuelta, como el año pasado Luisa, se dedica a matar a Villavicencio. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que esto está más igualado a lo que parece, pero ¿sirve o no sirve?
depende cómo lo hagas, ¿vale? Mira, sacar fotos ahora con Norero en el 2008, ¿no? Es chistoso porque veo algunos medios que van a buscar artículos de Diego Borja al año 2000. Ya mismo le sacan las calificaciones del primer grado. Sí, no, sí, o que se fue sin pagar del trolebús hace 30 años, no sé, con Yamil Maguad, ¿no? Es decir, esas cosas no, pero lo que sí puede servir, y en esto están gastando millonadas, es en hacer dudar, en desmovilizar esa parte del voto blando o voto alcanzable, que en este caso el correísmo podría aumentar un poquito. Tratan de desmovilizarlo con el tema Venezuela, que no es que la gente crea que Ecuador se va a convertir en Venezuela, pero sí trae fantasmas cuando ven que Luisa no condena lo de Venezuela, les ponen en una agenda desfavorable. Es decir, afecta más el meter agenda desfavorable, el poner al correísmo a defenderse, que el hecho per se de decir que Luisa es millonaria o atacarla en lo personal. Yo creo que afecta más el clima que se genera, la famosa agenda setting y todo esto, pero creo que esto está más igualado de lo que algunos piensan. No me atrevo a decirte mucho, y hay que ver estos últimos días, ojo, Alexis, que siempre se mueve unos puntitos, ¿no? Así que hay que ver, hay que esperar al día de las elecciones. Ahora, Jacobo, hay dirigentes de algunas organizaciones políticas que ya advierten de posibles planes de tergiversar la voluntad popular, han hecho algunas manipular la voluntad popular, y claro, eso cobra fuerza teniendo en cuenta la actitud que han tenido las autoridades electorales frente a la catarata de violaciones al Código de la Democracia y a la misma Constitución que ha tenido el candidato a presidente. En ese sentido, se puede pensar que vamos a tener unas elecciones transparentes, que la autoridad electoral tiene la calidad moral, la calidad técnica para garantizar unas elecciones transparentes, o si tienen asidero este tipo de advertencias que se hacen desde algunas organizaciones políticas de cuidar el voto, en fin, ¿tienen asidero o no tienen asidero esas denuncias? Bueno, primero, tengan asidero o no, a mí me preocupa mucho esto porque vamos a vivir un clima súper enrarecido, es decir, como la elección esté más apretada de lo que se espera, la palabra fraude va a sonar por todos los lados. Incluso si gana Luisa, los otros van a decir que también es fraude, ¿no? Esto ya de por sí es preocupante porque vuelve a hablar de lo que, y tengamos memoria larga. O sea, yo desde que estoy en este país oigo la palabra fraude siempre que hay elecciones, ¿no? Aunque ahora es diferente, eso también es cierto. Pero ¿qué quiero decir? Que no tenemos una institucionalidad confiable, que ese Trujillato y el 7 veces sí, que iban a descorreizar y no sé qué. Acuérdense, con Alexis nos reíamos en 2021 los abogados constitucionalistas, todo el día impugnando, que si Alvarito entra, Alvarito sale, en 2021 que si lo de Lasso fraude a Yaku, es decir, es que esto ya es parte del folclore, y esto es preocupante porque va acrecentando la desconfianza en las instituciones y luego salen informes como Latinobarómetro, Barómetro de las Américas, que muestran que nos estamos cargando la democracia poco a poco. Ahora, es verdad que al ser una campaña desigual, donde Noboa está concentrando absolutamente todos los poderes, donde lo del CNE es una reverenda vergüenza, no tengo la campana, Tamaín, pero bueno, mira, como si fuera una campana, ¿vale? Es una vergüenza, ¿vale? O sea, yo no he visto nada tan exagerado, pero de ahí a que haya fraude hay un mundo también, porque fraude quiere decir que hay unos resultados que tú los cambias por otros. Para eso no tendría que haber control electoral, la observación internacional tendría que ser nula o muy deficiente, y yo creo que esto sí nos salvaguarda un poco, pero tampoco está exento de que pueda haber ciertas irregularidades, pero repito, no es lo mismo irregularidades o cancha desigual a decir que hubo fraude. Para que haya fraude hay que esperar a ese día, lamentablemente. Es verdad que esto es una campaña desigual y que ya de por sí esto es preocupante, ¿no? Pero recuerden que el correísmo al final debe ser de las pocas fuerzas políticas que saben la importancia del control electoral. Claro. Y creo que a esto deberían apostarle, a tener un buen control electoral, y veamos qué pasa ese día. No es tan fácil hacer el fraude, lo que sí ha habido es una cancha desigual, y esto ya pasará a la historia como una vergüenza de la señora Tamaín y esos consejeros que hay por ahí, ¿no? Jacobo, a mí me ha quedado una impresión, no sé si tú compartes esa visión que me deja a mí esta campaña,
Pero tiene que ver con el hecho, y fíjate, sobre todo en los últimos días, más aún la semana anterior hasta el jueves que se podían publicar las encuestas, los protagonistas de las entrevistas y del análisis eran los encuestadores y las encuestas, no los candidatos y lo que ellos proponen al país. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas, no sé cuál es una propuesta de Noboa, no la conozco. Porque además los discursos de él en tarima son muy cortos, ¿no? Como él nos ha acostumbrado, es bailar y dar un discurso de que va a enterrar el viejo Ecuador y no sé qué. Entonces no sé si va a generar empleo, va a generar inversión. No sé cuál es la visión que tiene Noboa con respecto de la migración, ahora que los Estados Unidos están empezando a deportar ciudadanos de todas las nacionalidades. Entonces, no sé, es un candidato que no nos habla de propuestas, pero no ha quedado eso de las propuestas, más allá de lo que nos hablaron en el debate, por ejemplo, pero después la discusión y el análisis ha pasado por los números y las encuestas. ¿Qué impresión te deja a ti esta campaña que sí le ha faltado como más contenido, más política? O sea, sí que es político, por supuesto, pero este juego de las redes sociales también, de resumirlo y comprimirlo todo en un TikTok de 10 segundos hace que la política se quede por fuera. No, muy buen punto. Mira, como norma general en Ecuador, las propuestas importan poco, en el sentido de que la gente, primero que no creen los políticos, y si no creen los políticos, pues difícilmente se va a detener a escuchar tu propuesta y va a hacer un cálculo. Segundo, hay un clima de desafección, hay una falta de educación y formación política muy grande en Ecuador. Tercero, la propuestitis, ¿no? Que yo siempre digo, es decir, si quieren que hablemos de sus propuestas, por lo menos que lo hagan bien, es decir, que nos cuenten propuestas bajo un plan relacionado con su proyecto, que sepamos qué equipo tienen, que veamos su liderazgo de verdad. Pero claro, vas al debate, uno que nos va a poner a trabajar como a chinos, el otro que trabajo forzado, el otro que Dios perdone que yo les envío con Dios disfrazado de Bukele. Entonces, claro, ¿y de qué propuesta vamos a hablar ahí, no? Entonces, creo que es un poco de todo, pero sobre todo, Alexis, yo repito, esto es una tercera vuelta. Y al ser una tercera vuelta, en un contexto de fatiga electoral, donde todos los años vamos a las urnas, sin resolver el problema de fondo, que es la crisis política de Ecuador, esto hace que la gente, hasta por inercia, hasta por confort, o como defensa contra la infoxicación de 16 candidatos a los que no les vas a escuchar sus propuestas, pues al final vota más por lo que ya tiene consolidado. Los arquetipos, la representación de cada proyecto, o si se une o si se interesa por las propuestas, las encasilla ya dentro de un marco de interpretación de lo que significa Noboa y lo que significa Luisa. Por ejemplo, Noboa, y repito, nos guste o no, esto es percepción, seguramente la gente lo ubica como propuestas para los jóvenes, propuestas más innovadoras o propuestas cercanas a Estados Unidos, propuestas de mano dura. Aunque no lo haya dicho, ¿de acuerdo? Esto es el imaginario, mientras que del otro lado de Luisa, pues que habrá quedado un imaginario más de propuestas de, qué sé yo, de los migrantes, de la inversión social, porque eso es el correísmo. Así que esta es la realidad, querido amigo. Porque en ese contexto, Jacobo, ¿cómo entender que pese a la situación por la que está el país, con esas cifras que tiene el país, pobreza extrema, desempleo, informalidad, crisis económica, una economía prácticamente en recesión, con niveles de violencia nunca antes vistos, un enero totalmente catastrófico en materia de seguridad, pues todavía tengamos ese aparente respaldo y solo aparentemente estas dos opciones, cuando hay 16 candidatos? Bueno, porque cantidad no es calidad, ¿no? Es que te pones a analizar los candidatos y, hombre, hay excepciones, ¿no? De hecho, uno de los que puede quedar tercero o puede tener más votos de lo que parece, puede ser Leonidas Issa, que nos guste o no, todos lo identificamos, ¿no? Y más o menos sabemos qué proyecto hay detrás. Pero, mire, no voy a dar nombres para que luego digan que no la tomo con nadie, pero es que si te pones a analizar partidos y candidatos que hay por ahí, es que no sabes ni de dónde salen. Hay una incongruencia absoluta. Entonces, además de que hay un vacío de política real y liderazgos, es que cuantos más hay, Lisenia, se produce el efecto contrario. Es decir, es el efecto infoxicación. Es como el ejemplo del debate. O sea, no hay ser humano que te aguante a 16 tíos ahí, que si vas a trabajar como chino o como bolivariense del pueblo de Alexis Moncayo. ¿Me explico? O sea, es que no hay ser humano que aguante eso. Entonces, esto lo que hace es ahondar más
en la distancia, ¿ya? Y tú lo has dicho, es verdad, el país tiene mira, la violencia, pero para que vean la paradoja, esto funciona así. Aunque tenemos el año más violento, ¿no? Hasta enero de la historia, Noboa sigue, desde el destello que dio hace un año de sacar a los militares y las cárceles y la mano dura, ese arquetipo se consolidó más que el debate racional actual sobre estas cifras, porque entre otras cosas no hay una esfera de discusión pública en Ecuador, aparte de los medios como ustedes, pero no la hay en la academia. Los medios masivos ya saben, haciendo la campaña de les da igual los muertos, pero Norero en 2008 claro, tenía un caramelo que se lo dio a Correa, ¿no? Es decir, eso sí es importante. O como una periodista ayer, Diego Borja en el año 2000 escribió un artículo contra la dolarización, hace 25 años, ¿no? Si me preguntan a mí qué hice hace 4 años, no me acuerdo, pero bueno. A lo que voy, Lisenia, es que esto es así, es una guerra de percepciones, de arquetipos, y termino con esto. Al ser un país donde es un año de gestión, que ansía, que anhela cierta estabilidad, cierta continuidad, incluso provocar el ejercicio de cuestionarse cosas al electorado, tiene que ir mucho más allá de las propuestas. Hasta por inercia y confort, créanme, la gente, por eso estamos en una tercera vuelta, porque no va a detenerse mucho a mirar por fuera de, ya tiene metido en la cabeza que hay 2 caminos, 2 modelos, y es muy difícil que lo saques de ahí, al final. Jacobo, para ir cerrando, se nos termina el tiempo, yo quería aprovechar la oportunidad de tenerte acá para preguntarte tu opinión con respecto de estas revelaciones que está sacando Washington y el gobierno de Trump con respecto de lo que ha sido la USAID y su intervención a través de estos fondos de la denominada cooperación en varios países del mundo, Ucrania, por ejemplo, donde hay un conflicto armado, Ecuador también, donde si bien, digamos, no hemos llegado a ese extremo, pero sí que ha habido injerencia de esta burocracia internacional, sin generalizar, ¿no? Porque también, digamos, ha habido proyectos que enfocan más al tema de la defensa de derechos humanos, de la justicia, de los migrantes y de tales, pero que también esos recursos han llegado, por ejemplo, a financiar portales digitales que se escudaban en el famoso periodismo de investigación para ser factores y actores determinantes en procesos democráticos y políticos. ¿Qué opinión tienes tú con respecto de estas revelaciones que ha hecho ayer, entre otros, Elon Musk? Bueno, creo que esto ya era un secreto a voces, ¿no? Yo creo que todos los que estamos ya metidos un poco en este mundo lo sabíamos. Estados Unidos, con la excusa de la cooperación internacional, usa esos fondos y esas instituciones, esas ONGs, para crear o apoyar causas, activistas o lo que sea, favorables a sus intereses. Que por un lado lo puedes entender y hasta por otro lado podemos discutir, oye, pues puede ser legítimo. Pero mira, ahí me causa risa, Alexis. Yo llevo 7 años escuchando, hay que ser amigo de los Estados Unidos, no hay que ser amigo de Irán ni de Venezuela. Y la única inversión que llega de Estados Unidos es a los portales digitales de investigación. Esos son los únicos beneficiarios. O sea, que me diga alguien en qué nos ayuda Estados Unidos y ayudando a su sirvienta de la Fiscalía, obviamente, a sembrar de pruebas falsas los casos. Pero, ¿qué más? O sea, ¿en qué nos ha ayudado Estados Unidos? Que me diga, por favor, ¿qué nos ha condonado? Me van a decir, no, si le dio $3 millones en ayuda a la Sommerfeld. Uy, para de contar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esto ya lo sabíamos. Y al final yo debo ser el único Gil, junto a ustedes, que no nos hemos beneficiado de la USAID, porque como se destape aquí la olla, yo creo que hasta académicos, portales, ONGs, activistas, fact-checkers y no sé cuánto, está ahí, pero como dice Alexis, ¿no? Tal vez es injusto generalizar, pero tanto que hablan de la injerencia de Venezuela, de Irán y no sé cuánto, pues que me digan qué les parece la injerencia del tío Sam. Pues bueno, solo para cerrar, Jacobo, esa es una tercera vuelta, dice usted, pero puede haber una cuarta posiblemente, entonces, ¿qué cambios ya nos caemos al haber? suelo con la cuarta, ya nos mareamos todos. ¿Qué cambios deberían implementarse o cómo se debería realizar esta cuarta vuelta, digámoslo así? Mira, fíjate lo que te voy a decir. En una cuarta vuelta, es que es heavy, ¿no? Lo que estamos diciendo, pero en una cuarta vuelta, creo que Luisa podría ser la que más tiene que ganar, porque es la que más puede convencer de que puede hacer algo diferente, ¿vale? De que puede dar más apertura, de la evolución del proyecto, incluso de su liderazgo dentro de ese proyecto, que todavía a día de hoy yo creo que no se ve del todo.
¿de acuerdo? Mientras que Noboa, pues sería un mes más del Nils Olsen conociendo el país, la Valentina haciendo negocios por ahí y los otros perreando en la tarima, porque es que, no sé, y aprovechar para, claro, regalar colchones, bananas y todo lo que están haciendo en territorio. Cocinas creo que ya no les queda, ¿no? A no ser que las compren en la reventa y las vuelvan a regalar, pero bueno. Poco más, o sea, ¿qué más nos va a decir Noboa? Y esto le va a desgastar a Noboa si hay una cuarta vuelta, porque las cifras van a seguir empeorando y la Revolución Ciudadana tiene la oportunidad de posicionar, mientras tú controlas todos los poderes del Estado y haces que Nils Olsen haga turismo electoral conociendo su país, pues estas son las cifras. Cosa que también creo que no han logrado desmontar a Noboa en este año de gestión. Es decir, entre las cifras, entre a veces se le pide demasiado, entre que no se le logra desmontar el estilo y otras cosas, pues creo que sería la oportunidad. Tendría más que ganar para mí, Luisa, que Noboa, pero quién sabe, si es que en este país ahora me echo una siesta y vete tú a saber lo que pasará después, ¿no? Así que iremos viendo primero a ver si hay cuarta vuelta y qué pasa el 9 de febrero. Perfecto. Muy amable, Jacobo, te mandamos un abrazo, muy gentil. Un abrazo y viva el Real Valladolid. Un abrazo a todos.